Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional en este día, domingo 6 de julio, una semana después de las primarias oficialistas. Tenemos a nuestro panel político, mucho tema que comentar. Partimos presentándoles y dándoles la bienvenida. Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, bienvenida. Muchas gracias. José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano. Diputado, bienvenido. Gracias. Por este otro lado saludamos al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, bienvenido. Y al diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, bienvenido. Matías del Río, ¿cuáles son las claves de esta semana, intensa semana? ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos y buen domingo. Ahora, hoy se cumple una semana ya desde el triunfo y desde que es candidata presidencial Janet Jara, tras su triunfo en las primarias oficialistas. 7 días donde las encuestas, al menos 2, la posicionaron en el primer lugar de las preferencias a nivel nacional. Se juntó con el presidente de la República, se reunió con los partidos y ya se comienza a delinear los primeros temas en su programa para ser eventualmente gobierno. Y por primera vez en 4 años, el desempleo femenino superó los 2 dígitos. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, llegó a 10,1% para las mujeres, lo que levantó una alerta entre los especialistas, que además afirman que el mercado laboral se ha deteriorado más rápido de lo previsto. Y parlamentarios de la oposición cuestionan a que el presidente Gabriel Boric haya conseguido una tasa de interés variable, o sea, una tasa de interés que para algunos fue distinta a otros o más ventajosa que para otros, que se ha explicado por qué técnicamente consigue la tasa del crédito que consigue para la compra de su casa en San Miguel. Las condiciones que consiguió el mandatario son mejores que lo que aparece en una tasa fija. Claro, esto es una tasa variable. Es distinto, pero se ha despertado eventualmente una polémica allí y eso es lo que debieran aclarar, pese a que, insisto, los especialistas ya lo han explicado. Presentadas ya las claves que han marcado esta semana, vamos a partir obviamente por la primera y hay encuestas, hubo 2 encuestas esta semana en el post de primarias con Janet Jara como ya la candidata oficial del oficialismo, valga la redundancia. Revisemos Pulso Ciudadano, que fue la última que se publicó el día jueves con este escenario post primarias. Aquí está, Matías, revisemos. Pensando en el futuro, ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo obviamente a Gabriel Boric? Resultados. Janet Jara en el primer lugar con 31,4%. A bastante distancia el segundo lugar para José Antonio Kast con el 18%. Prácticamente podríamos decir empatados, pero Evelyn Matei en el tercer lugar con 17,4%. Eso también a muchos dejó impresionado. En el cuarto lugar, 7,6% para Franco Parisi y en el quinto lugar Johannes Kaiser con 4,2%. Tenemos también la otra lámina, señor director. Tiene que ver si las elecciones fueran este domingo y los candidatos fueran los siguientes. Cerrado. Claro, porque hay una, la primera era con... candidatura más abierta. Abierta y esto, claro, esto es cerrado. ¿Cuál cerrado. Es? Estos serían los candidatos, representan las cartas. Y tampoco es tan distinto. De hecho, el orden lo hace que aparecen otros candidatos. 33 pero sube Janet Jara. Claro, 33, pero respecto al orden no modifica mucho, no modifica, de hecho. 33,8 da Janet Jara, 17,3 para Kast, 16,8. Eso sí se ve igual, muy parecidos Kast y Kaiser, que es novedoso respecto de una caída que había venido demostrando, o una diferencia muy amplia entre Kast y Matei. Esta encuesta y las 2 que hemos presentado los muestran bastante cerca a ambos candidatos de la derecha. Parisi, muy expectante con un 8,9%, se acerca a los 2 dígitos. Kaiser se mantiene abajo con 4,3% y aparecen estos nuevos candidatos que no sabemos cuáles van a estar y cuáles no. Claro. Tenemos a Aaron Nichols, que estaba muy cerca de conseguir su firma. No sé si ya lo consiguió, estaba a 100 firmas. Eso fue la última noticia. Bueno, pero ahí están con torno al cerca del 2%, 1,8, 1,3 Marco Enríquez Ominami, 0,3 Jimena Rincón, que tampoco ha juntado las firmas hasta donde la última vez que yo tuve información de ello.
el candidato Artés, 0,2%. Ese es el panorama en escenario cerrado. Pulso Ciudadano es nuestra fuente. Y precisamente vamos a conectarnos para ahondar en este tema con el director de Pulso Ciudadano, Ramón Cavieres. Ramón, muy buenos días. Gracias por conectarte con nosotros aquí en Estado Nacional. Buenas tardes allá donde tú te encuentras. ¿Qué tal? Fuera de Chile, sí. ¿Cómo estás? Buenos días, Tony. Buenos días, Matías. Muchas gracias por la invitación. Ramón, estábamos revisando, como tú veías, las dos principales láminas donde muestran a Janet Jara después, ya una vez que ha triunfado en las primarias oficialistas, bastante disparada. ¿A qué responde, según lo que tú has estudiado, este 33%, digamos, este resultado bastante disparado? ¿Hay una efervescencia del minuto postprimaria? ¿Hay algo más? Bueno, pueden haber varias explicaciones. Los fenómenos de conducta electoral no son de una sola variable, son varias variables que pueden explicar. Pero sin duda que el efecto de la primaria, el que la centroizquierda haya tenido una primaria, tiene un efecto. Y este efecto ya implica que existe un liderazgo ya respecto a ese segmento. Durante todos estos 3 últimos años, la centroizquierda no había tenido un liderazgo claro. De hecho, los que punteaban las encuestas eran de centro-derecha. No existía una figura que aglomerara, en definitiva, y concitara interés por parte de estos partidarios. Por lo tanto, la primera razón tiene que ver con el efecto que tiene la primaria. Y también, no menor, que el desempeño, en definitiva, que tiene Janet Jara, que tiene ciertas características como personaje político, como figura, desde el punto de vista de su personalidad, que logra conectar muy bien. Ya tiene una capacidad de comunicación, tiene una capacidad de empatía, tiene cercanía, que son atributos muy, muy valorados, en definitiva, al momento de una elección presidencial. Ramón, de estos fenómenos, tú que estudias los procesos y largo hacia atrás, ¿cómo identificar cuando un alza de este tipo es duradera o es estructural y cuándo es pasajera? Porque se me viene a la cabeza cuando Carolina Toá salió del gabinete y ya fue candidata de un sector, de un subsector, pero fue candidata a firme, también en las semanas siguientes en las encuestas apareció con una muy buena y se pegó un salto muy grande. Y eso, por lo visto, en los resultados definitivos fue desinflándose, fue perdiendo fuerza y terminó perdiendo. ¿Dónde uno puede identificar que hay liderazgos estructurales que se puedan afirmar en el tiempo para saber si estamos frente a uno de ellos? Mira, no es fácil definir un periodo, una instancia. De hecho, estas mediciones que se conocieron esta semana todavía son muy latentes. Tal como planteaba Connie, todavía se están midiendo en la efervescencia. Y la efervescencia, sin lugar a duda, que acapara atención y también identificación y cohesión respecto a un candidato. Pero como ejemplo, cuando Boric ganó su primaria, Boric estaba marcando 7 puntos en ese minuto, antes de las primarias. Cuando ganó su primaria del sector, pasó a marcar 22 puntos y también pasó a puntear ¿ya? En las primeras mediciones que se hicieron en el minuto. A las semanas siguientes Boric bajó y José Antonio Kast pasó a ocupar un primer lugar. Después fueron intercambiando. Por lo tanto, no existe una conducta clara, en definitiva, de cuándo. Ahora, sí yo podría establecer que el efecto de ganador que tuvo Janet Jara ha sido muy significativo, porque pasó hoy en día a tener 1/3, 30% de las preferencias. Que ojo, que también se correlaciona muy bien con la aprobación presidencial que tiene Gabriel Boric, ¿ya? Lo cual es muy interesante ese análisis. Y también se correlaciona muy bien con el histórico 1/3, ¿no? que tiene la centroizquierda, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo de aquí en adelante, que está partiendo ahora la campaña, va a decir en definitiva si esto es una adhesión que se va a mantener o va a ir decantando, ¿ya? O si tiene si tiene un techo, Janet Jara. ¿Eso se identifica un techo? Sí, ¿Un punto? Mira, tampoco se puede establecer algún elemento de techo, pero un tercio, tener un 30% hoy día en preferencia, ya sea espontánea o guiada, como nosotros lo medimos, es un porcentaje alto. ¿Ah? Es un porcentaje alto y significativo. Fíjate que en las elecciones pasadas ningún candidato superaba los 25 o 24 puntos, digamos, en esta misma época. ¿Ya? Por lo tanto, tiene, entre comillas, hay un fenómeno de efervescencia de corto plazo, en función de una semana atrás,
que marca un liderazgo relevante en estos minutos de Janet Jara. Insisto, las variables comunicacionales, las variables de personalidad, el impacto que ha tenido en tres segmentos claves, ¿ya? Eso quería Uno de ellos es preguntarte, Ramón. En el fondo, ¿quiénes votaron por Janet Jara para llegar al porcentaje que tuvo? ¿Dónde tuvo más impacto y dónde está teniendo más impacto y más arrastre? Que eso podría dar las luces de si puede seguir creciendo, además. Hay un segmento que marca una diferencia importante, que es el segmento joven, 15-30 años. De hecho, las preferencias llega a impregnarse casi en los 50% de preferencia. En el segmento grupo socioeconómico bajo también marca una diferencia relevante y marca una diferencia importante también en el segmento independiente, mirado desde el punto de vista político, ¿ya? Aquel porcentaje que es cercano al 50% de la población que se declara independiente, que no tiene afinidad política centro-izquierda, y además es el segmento poblacional que tradicionalmente no vota, ¿ya? Cuando hay voto voluntario. En ese segmento ha logrado tener una comunicación, una interacción y una adhesión relevante, ¿ya? Yo diría que esos son los perfiles que están marcando y que la empinan en estos minutos a tener al día de hoy, ¿no? O lo que pasó esta semana, del orden del 30% de preferencia. Finalmente, Ramón, ¿qué pasa al otro lado, digamos? Porque vemos aquí en la encuesta que Evelyn Matei está tercera. Pero bastante cerca. Sí, bastante cerca de José Antonio Kast, pero José Antonio Kast está en segundo lugar. ¿Hay un, digamos, estancamiento o se ha desinflado Evelyn Matei? Mira, en la medición que acabamos de terminar están empatados, ¿ah? Para ser precisos, técnicamente, estadísticamente están en el 18-17 puntos. Pero hay comportamientos electorales distintos. De nuestras mediciones, a partir de enero 2025, Evelyn Matei viene bajando sistemáticamente. Ha perdido más de 12 puntos a partir de enero. José Antonio Kast viene en alza sistemática, ¿ya? Por lo tanto, están igualados hoy en día, pero vienen de momento y vienen de tendencias totalmente distintas, ¿ya? Veremos nuevamente cómo si esas tendencias siguen en igual dirección o si la candidatura, en este caso de Evelyn Matei, logra retomar. Ahora, generalmente cuando las candidaturas toman tendencias electorales, la historia demuestra que es difícil cambiar esas tendencias cuando ya toman cierto rumbo, ¿ya? Ahora, Así que perdón, un pero gran desafío. en este tema, si hablamos de tendencia, José Antonio Kast, en febrero o marzo de este año su tendencia era como la de Evelyn Matei, que usted No, como narra. o la de Johannes Kaiser. Y Johannes Kaiser venía hacia arriba. No sé qué habrá pasado entre medio, pero hubo un cambio bien dramático en esos dos casos, Kaiser y Kast. Por lo tanto, ahí sí hubo una posibilidad de cambio. ¿Por qué no habría en 5 meses que quedan repetirse en alguna de las candidaturas cambios radicales o cambios dramáticos? Sí, los periodos de Kast que tú mencionas son efectivos y de Kaiser, pero fueron periodos cortos en términos de meses, 2, 3 meses. Lo que nosotros, los datos que estamos visualizando, que en el caso es de enero a la fecha, digamos, la tendencia que tiene Evelyn Matei. Ahora, está claro, ninguna elección es igual a la otra, ¿ya? Y estoy muy de acuerdo también en el sentido que faltan 4 meses y medio, 5 meses y medio de la elección. Esto está recién partiendo, la fotografía que tenemos este minuto es saliendo de esta efervescencia. Y bueno, ahora viene el desempeño de los candidatos como tal, en definitiva, ¿no? Y todo lo que tienen que jugar los partidos Ramón, políticos. Antes de pedirle, tengo una muy corta, porque se habla mucho de Kast, de Kaiser, de Matei, de Jara, pero Franco Parisi está cerca del 10%, 8,9%, está cerca de los 2 dígitos. Es un candidato, claro, no está en el mainstream de los partidos, pero sí tiene una explicación, que yo no la sé, ustedes deben saberla. ¿Quién vota por él? ¿Qué se identifica como la votación? ¿Y cómo se vislumbra su futuro electoral? Mira, el votante Kaiser es muy parecido. No, Parisi. Perdona, el votante de Parisi es muy parecido al votante Kaiser, por eso la confusión, ¿ya? Pertenecen a segmentos medios bajos, también de indiferencia política, muy crítico del sistema político como tal, que tradicionalmente antes no votaban. ¿Hombres o no? No existe ¿No? una diferencia tan relevante ahí. Pero sí tenemos historia con Franco Parisi, en definitiva, que en la elección anterior también fue una elección, imagínate, no estuvo en Chile, fue una elección totalmente digital. Hoy en día tiene presencia, está teniendo presencia en los medios,
Por lo tanto, no sería sorprendente que él también fuera capitalizando mayor preferencia y superara los dos dígitos. Se correlaciona en el análisis que estamos viendo nosotros, una caída que tiene Kaiser con el alza que tiene París. Se correlacionan en superposición de votos. Por lo tanto, son candidatos, entre comillas, de un perfil un poco más populista, ¿ya? Con tendencias quizás políticas distintas, pero logran conectar justamente y sobre todo digitalmente con esos segmentos que son muy, muy críticos de la política. Ramón Cavieres, director de Pulso Ciudadano, muchas gracias por Ramón. conectarte con nosotros aquí en Estado Nacional esta mañana. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Connie. Gracias, Matías. Que tengan buen día. Estén muy bien. Bueno, ya están nuestros invitados que Sí. han visto esto, queríamos presentarlo antes porque naturalmente de esa conversación tenemos que tomarnos. Andrea Valladares, su candidata aquí en esta les da un respiro. Esta encuesta a ustedes les da un respiro porque lo que se habla es que la candidata Matei viene en baja, que se desinfló, que incluso algunos decían que se va a bajar. Esta encuesta les dice que es empatada, según el experto, el técnico. Pero dice que viene desde Una tendencia, enero claro. bajando. Yo creo que hay una cosa que no hemos mirado de esta encuesta y A que ver. es la siguiente lámina, que es la lámina que muestra el rechazo de los candidatos. ¿Por quién usted jamás votaría? Y en eso, el que lleva la delantera es José Antonio Kast con un 30% y Anet Jara con un 26%. Mientras Evelyn Matei casi no aparece en esa lámina. Tiene apenas un 3% de personas que dicen que jamás votarían por ella. Y ahí es donde está nuestro espacio. El domingo pasado, en la primaria del oficialismo, hay un 90% de chilenos que no fue a votar. Y hay un mundo que hoy día espera que le solucionen sus problemas. Y que además esa solución venga de personas que sean capaces de construir una mayoría. Y eso es lo que representa Evelyn Matei hoy día, eso es lo que nosotros queremos construir. Construir mayorías es difícil, es complejo. Juntar a personas que no siempre piensan igual, pero que tenemos claro que Chile hoy día necesita de toda nuestra fuerza y empuje para sacarlo adelante, es lo que vamos a construir. Es lo que pasó en el rechazo, es lo que nosotros hoy día esperamos cristalizar. Ya, ¿y qué dicen desde los republicanos frente a lo que acaba de decir Andrea Valladares? Que efectivamente José Antonio Kast viene subiendo, ¿cierto? Es la buena noticia, pero tiene el principal o el porcentaje mayor de rechazo. Yo creo que ahí lo importante... ¿Cómo se va a vencer eso? Porque me imagino que eso es una piedra de tope para que José Antonio Kast no es que suba, sino que logre lo que pretende, que es Sí. pasar a segunda vuelta y eventualmente convertirse en presidente. Yo creo que hay una tentación del mundo político en general, y yo siendo parte de esto, ¿cierto? Y conversando con mucha gente, de pensar que la elección se define por la última encuesta. O sea, como que esta última encuesta es lo que va a pasar en noviembre. Y no es así. No, por de hecho, supuesto que no los es así, faltan expertos... 5 meses, sí, pero por estamos supuesto. analizando de acuerdo a esto cómo se hace para adelante. Y estoy sí. haciendo una introducción para poder explicar mi punto. Y mi punto es el siguiente, porque yo tengo coincidencias con Andrea cuando ella dice que hay que buscar un liderazgo que logre aunar ciertas personas que no piensan igual para sacar un proyecto adelante. Y eso es lo que nosotros justamente estamos proponiéndole a los chilenos, hablando de los temas que hoy día les afectan. Yo creo que ahí es donde se explica el crecimiento que ha tenido José Antonio en los últimos meses, hablando de los problemas que hoy día afectan a los chilenos. Y le cuento una historia brevemente. El día de ayer, en Renca me invitaron a la celebración de 60 años de matrimonio de dos abuelitos. Partimos hablando de cómo se conocieron, de que pololearon 3 meses y después se casaron, de cuál era la receta para un matrimonio largo. Pero terminamos hablando de que los carabineros tienen miedo de usar sus armas, terminamos hablando de que ellos ya no quieren que sus nietos salgan a la calle después de las 6 de la tarde. Todas las conversaciones terminan en los mismos puntos. Y mientras el mundo político toma distintas encuestas para justificar si es que están bien o si es que están mal, los chilenos esperan que nosotros le hablemos de los temas que les afectan. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer y creo que de alguna manera la ciudadanía lo ha sabido reconocer. Y por este lado, ambos representan hoy día a los que perdieron. Por lo tanto, la pregunta es cuánta convicción ven ustedes en el fondo de que pasado, pisado, fue la elección, las diferencias están ahí, pero tienen una candidatura muy, muy bien aspectada. ¿Cuánto entusiasmo hay en las filas del socialismo, suya misma? ¿Cómo se van a superar esas diferencias bien profundas y estructurales que se señalaron en la campaña de parte de su candidata Tobá, por ejemplo, con Anet Jara? Yo creo que la magnitud del triunfo de Jara, pese a que el universo electoral fue menor que el que se esperaba, la capacidad de llegar a esos segmentos socioeconómicos bajos, a los jóvenes, la meritocracia, con Chalí, Colo-Colo, la cumbia, tantas habilidades blandas que me recuerda a mí Bachelet 2004,
mire lo que estamos hablando, hace 21 años atrás, cuando siendo ministra, Ministra de Defensa, ministra contra ¿cierto? ministra, De Ricardo Lagos. ¿sí? Alvear Bachelet, 2004, Jara Toá, allá no hubo primaria, finalmente se Pero optó porque por Soledad Alvear Bachelet. se bajó antes. Se bajó, claro, pero... a Pero lo que hubo voy- debates. Sí, pero a lo que voy yo es que esta especie de nueva fórmula donde Janet Jara, siendo conocida, sin embargo, emerge, tiene un efecto óptico que es esta encuesta, que yo creo que va a tender a una estabilización, más bien a bajar, que sería lo propio, para luego ir a la contienda principal. Yo pienso que las filas de quienes fuimos derrotados, el Frente Amplio, el socialismo democrático, más allá de la adversidad, las ideas del Frente Amplio son conocidas, las ideas nuestras también. Vamos a hacer un caudal de aporte a esta candidatura que va a tener que reformularse. Esta candidatura no puede ser la misma de 7 carillas, ¿verdad?, de un programa, sino que tiene que ser un programa de verdad. Un programa, ahora mirando la gobernabilidad un programa del con país. el que ustedes tenían serias diferencias, o sea, diferencias importantes en términos de económicos. Por eso era una primaria. La primaria es para marcar diferencia entre candidatos de un cierto pacto. Le hicimos, nuestros amigos de la derecha no pudieron ponerse de acuerdo en hacerla, y ahora lo que viene es intentar consolidar, aglutinar, efectivamente, en seguridad, en política de derechos humanos y democracia, en los temas de... Temas productivos. temas productivos. En Chile, o sea, hay muchos temas en los cuales hay diferencias que duda cabe, pero ¿Ustedes eso están no entusiasmados significa con que no Janet vayamos a Jara? hacer. ¿Usted está entusiasmado con Janet Jara? Sí, lo que pasa es que... ¿Y al socialismo entusiasmado pero completo? lo que yo no Su veo- candidata no no, se ha visto no se ve tan entusiasmada. convencido, Pero lo que perdóneme que yo le veo- diga. a lo que voy es lo siguiente. Para nosotros, como socialistas democráticos, creemos que esta es la candidatura de izquierda, sí. ¿Esta candidatura tiene que seguir haciendo más de lo mismo? No, porque no va a tener destino. Porque si nosotros sumamos todo, y lo dice la encuesta, si solo somos propietarios del tercio que apoya al presidente Boric, nosotros no ganamos así. No ganamos con un tercio. Si nosotros somos capaces de ensanchar este camino, y hoy día vamos a ver a Meo, si es que se inscribe, Matei, que está girando más a la derecha, Mainer Nicolás, o sea, aquí el centro, que es un centro que uno no sabe hasta dónde existe o no existe, Y pero sí existe. las moderaciones o las búsquedas de electorado, como decía Ramón Caviere, independiente, electorado que le carga la política, electorado que la verdad no se guía por la cosa ideológica, va a ser también en nuestro mundo una configuración que busque ensanchar esos caminos. O sea, todo eso está abierto por delante, pero yo no me voy a quedar tranquilo porque Jara ganó como ganó legítimamente y mayoritariamente, sabiendo que somos propietarios de un tercio del electorado en Chile. Obviamente no basta. Diego Ibáñez, en el caso de ustedes, la pregunta si hay entusiasmo quizás está de más, porque el Frente Amplio demostró entusiasmo en la propia campaña y en la votación, porque aparentemente abandonaron su candidato y se fueron a votar por Jara. Por lo tanto, es inoficioso preguntar hoy día si están entusiasmados con Jara. Igual tengo que No, hacérselo. muy entusiasmado. Muy entusiasmado. Yo estoy muy entusiasmado. A ver, mira, Eso es aprobabilidad. Sí, el regreso de prueba de dignidad. mira, nosotros sabrá- No, yo le pregunto. en el Te sabrá- segundo proceso constituyente, no sé si lo recuerdan, la tesis del olvidarlo? Frente Amplio, es como olvidarlo, la tesis del Frente Amplio era la unidad máxima. Hubo un arduo debate y lamentablemente nuestros colegas del PPD y de la ADC decidieron hacer una lista aparte. Nuestra posición era la unidad y creo que con esta primaria se consolida una coalición que inicia el presidente Boric cuando llama a todos los partidos, luego de las primarias del 2021, a construir un programa de gobierno. Entonces, creo que desde allí la historia hoy, si lo vemos esto como un hito político, es para el mundo de la izquierda, centro-izquierda, es la expresión máxima de madurez, de responsabilidad, y eso me entusiasma mucho. Otra cosa es la candidata, que es muy buena. Ya. Que es muy buena candidata. Y Ya eso vamos creo a ir a que eso, pero permite antes- liderar también este proceso de unidad que yo siento que es histórico y que cae en la tesis justamente del Frente Ya, Amplio desde que inició el gobierno. Antes de eso es inevitable preguntarle, diputado, ¿cuánto no sé si les duele o qué lectura hicieron ustedes internamente? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Porque es evidente que, y lo han dicho todos, que el resultado de Gonzalo Vinter no era el que esperaban, fue mucho menos. ¿La gente se fue a votar por Jara en vez de por el candidato de ustedes? Los datos indican que Boric, el candidato Boric sacó 1.100.000 votos y el candidato Winter sacó 100.000 votos. O Sí, sea, yo creo que, 1.000.000 de esa- votos se perdieron por el camino. Mira, primero que todo es una primaria Primaria no contra elección de primaria. noviembre, Pero es primaria contra es una primaria. y justamente esperábamos mejores resultados, eso es obvio, es evidente. La candidatura de Jara era una excelente candidatura, era mejor que el resto de las candidaturas, el diputado Winter hizo su mayor esfuerzo, de hecho estamos muy orgullosos porque puso sobre la mesa
ideas claras, hablando de frente, pero naturalmente Pero no la sirvieron- no candidata sirvieron de Jara... mucho. Oiga, justamente la cara que pone su arrojó vecino aquí en el la edículo. mayor cantidad de confianza, y eso nosotros lo admitimos, y de hecho yo creo que tenemos que ser nosotros como Frente Amplio, tenemos que ser muy humildes en la evaluación de estas elecciones. ¿Cuál De es hecho, esa evaluación? ¿Qué es lo que falló, diputado? Estamos haciendo, ayer estuvimos, yo soy de la quinta región, estuvimos con nuestra asamblea en Quilpué, estuvieron los chicos de Valparaíso juntándose. Estamos analizando esto, vamos a tener un comité central la próxima semana, vamos a hacer la evaluación hacia dentro del partido, pero creo que Janet Jara era una excelente candidata. Y naturalmente representa y refleja Oigan, y le digo, los sueños, las ganas, la vocación de transformación que también fue parte originaria del Frente Amplio. Diego, Entonces, cuando usted dice creo que que tenemos que el hacer ese balance más reposado. Usted dice en que lo el recibido. candidato Winter puso ideas nuevas de frente, ni le digo la cara, disculpe, pero ni digo la cara que puso su vecino. está pensando? Miró Ya como no tanto, diciendo, ya no ¿qué idea? tanto. ¿Usted no vio esa idea del Frente Amplio para ser su socio A ver, también? no es la hora de pasarse las cuentas y todo, pero llevamos una semana. Todos cometieron errores. Toás, Winter, Jara, todo, ya, ganó. Es como una. la vida misma. Pero en Ya, el uno más que otro. fragor, yo considero que Jara y Winter fueron muy desleales en su forma de hacer política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la caricatura que hizo Winter de la concertación, de la figura del pasado, los letreros en mesa del blanco y poder. negro, la mesa... O sea, por favor. Toá respondió después, no partió el fuego. Y Jara, que llamó a Toá a darle examen en materia de seguridad, siendo que muchos parlamentarios del Partido Comunista votaron en contra de leyes muy importantes de seguridad. Entonces, por favor, eso a mí... ¿Fueron desleales, dice usted? Yo creo que sí, en el modo. Está bien las diferencias, está muy bien. Y Jara pero fue desleal ella con en ese todas- aspecto, porque, a ver, dijo, jamás la nombraría ministra, nota 5 en escala de 1 a 10. ¿Qué es eso? Y además examen en materia de seguridad. A ver, ¿qué hizo en materia de seguridad? Mientras El los Partido propios Comunista no y los vota. propios atacaban. Mira, Cuando el Partido Comunista no vota ninguno de los mira, proyectos de Exacto. seguridad. yo creo que- Entonces yo no quiero quedarme pegado en eso, porque la candidata está elegida, está respetada, la vamos a Sí, apoyar. pero, o sea, Pero se dijeron muchas cosas y esta etapa, A a ver. mi juicio como médico, es una etapa de cicatrización y convalecencia, la que estamos ahora recién tratando de ordenar para que las cosas puedan fluidificar. No es que la coalición nueva, así, digamos, un Se le da chistazo la y se acabó. ¿Qué tan Los grande era puntos la se da herida? muy rápido. Doctor, Todo la puede pasar. campaña. Doctor Todo puede Castro, doctor Castro, ¿qué Mire. tan grande era la herida? Es la herida O sea, que hay que cicatrizar. A ver, cuando en un momento determinado se dice Cuba es una democracia distinta. A ver, ¿cuál sería lo distinto de esa supuesta democracia? Cuando se dice, no, aquí hay un programa económico que solo estimula el consumo, esa es la forma. Atiende la demanda interna, fundamentalmente. 3, cuando se dice, por favor, nosotros lo único que esperamos es que se hagan un conjunto de materia, en el caso del Frente Amplio fue un raconto a cuando emergió el Frente Amplio, porque parece que el Frente Amplio se olvidó de que fue gobierno, el partido principal de gobierno, porque la campaña Winter, yo sé que todo esto es opinable, pero la campaña Winter fue como si fuera la primera vez que debuta el Frente Amplio, atacándolo todo, sustituyéndolo todo, y resulta que son extraños gobiernos. Entonces, se dijeron muchas cosas. Toá respondió sí, dijo lo que pensaba, sí. ¿Respondió tarde? Tarde, a mi juicio. Tarde. Podría haber respondido mucho antes o haber hecho... Hizo eso mala no- campaña su el candidata? diseño fue equivocado porque Toá de buena fe creyó o le dijeron que era una campaña ganada la primaria y que había que ir a la primera vuelta e hizo un diseño en gran parte del tiempo pensando en la primera vuelta y no en el nicho que se disputaba, que era el nicho de la izquierda. a ver, Tiene yo- algo, pero vamos a ir al tiro a este otro lado, Sí, pero no, a tiene ver. algo que responder porque Mira, yo la no crítica voy a- fue dura, No, Diego pero Ibáñez. no, pero yo ¿Se Con cariño, reconoce? Con cariño. No, sí, con cariño no puede decir muchas cosas también Juan Luis. Entonces, no voy a hacer, digamos, más fuego de esta hoguera que se dice ser. Los resultados están a la vista. Tenemos una coalición, tenemos un momento muy importante para la izquierda en Chile. Históricamente, esa noche fuimos a saludar a la candidata Jara, estaban todos los parlamentarios, estaba el Partido Socialista, estaba lo del Frente Amplio, estaba el PPD. Yo creo que hay mucho ánimo y hay mucha esperanza. Más allá de las encuestas, mi esperanza es que justamente una persona como Janet Jara, con su perfil, con su origen, con sus ideas, no es un liderazgo retórico, es alguien que ha mostrado diálogo. Yo soy presidente de la Comisión de Trabajo, estuve con ella codo a codo tramitando la reforma de pensiones, pero es increíble su capacidad de diálogo, de escuchar a quien piensa distinto, su humildad también para asumir cuando a veces uno la embarra. Si en política esto es como la vida misma. Y ponerse a disposición también de los proyectos colectivos a mí me provoca mucha confianza y creo que eso supera cualquier
roce o diferencia o matiz que podamos tener y que hoy está expresando Juan Luis Castro. Yo prefiero gastar mi segundo en televisión señalando lo bueno que es la candidata Jara. pero hay que ser y en sincero. ello, Sí, sí, sí. Y por está este bien, lado, no vamos a pero tapar debajo de la alfombra. estamos hoy también respaldando a una candidata que requiere también responsabilidad de todos nosotros para apoyarla y para que pueda ser la próxima presidenta. Claro, lo que pasa es que cuando hay heridas abiertas, si no se cicatrizan, como dice el Cicatricure. doctor, después Hay que hacerle curaciones. después en algún minuto pueden en el camino Sí. explotar. Entonces mejor sanar Sí, para mejor partir hablar antes, sanamente claro, el resto. para que no Pero quedarse pegado vamos con a esto. Hay gente que se sana calladita, piola. Y con una, se a sana propósito igual. de términos médicos, Sí, pero- una candidatura como la Janet Jara, que goza de tan buena salud en este momento, que está en su momento más alto, que adversarios y partidarios le reconocen un montón de virtudes personales, carisma, cercanía, capacidad de diálogo, ¿cómo se enfrenta un debate político con esa candidatura? Primero, hay varias cosas que decir sobre el domingo pasado que creo que se las preguntaron un poco a Diego, pero no ahondó en eso. Janet Jara saca algo como un poquito más de 800.000 votos, que son algo más de 100.000 votos de los que obtuvo Daniel Jadue hace 4 años atrás, que son también algo más de 100.000 votos más de lo que tiene el Partido Comunista en concejales, que tiene más de 600.000 votos, casi los mismos que tiene Daniel Jadue hace 4 años atrás. En cambio, el Frente Amplio, que en concejales y en elecciones anteriores había obtenido algo así como 500.000 votos, Gonzalo Vinter saca 150.000 Un votos. fenómeno muy de Podemos, muy parecido a lo que le pasó. Luego, el socialismo democrático, que era una nueva fuerza que no se había incorporado a primarias anteriores, porque recordemos que la anterior primaria había sido solo Partido Comunista con el Frente Amplio. Uno podría mirar, por ejemplo, la elección de Yanna Proboste hace 4 años atrás, que sacó en primera vuelta, no fueron una primaria, pero sacó algo así como 800.000 votos de nuevo. ¿Dónde están esos votos? La verdad es que Janet Jara no convocó a muchos más de lo que ya convoca el Partido Comunista. Y la verdad es que hay un mundo que votó o que votaba por el socialismo democrático, un mundo que a lo mejor no tiene partido, que soñó alguna vez en el cambio que proponía el Frente Amplio, que no están participando porque están decepcionados. Hoy día Chile tiene desesperanza. ¿Qué le dice que son suyos? A ver, Nadie oye, dice que son- ¿puedo agregar un dato? nadie dice- De hecho, venían Lo- algunos de los medios, algunas de las entrevistas diciendo el problema que tiene la derecha es que creen que esto es carrera ganada, No lo dice es. Carlos Peña. Lo decía Peña. Y tienen una candidatura que es tremendamente competitiva. O sea, ¿por qué De nuevo, ustedes ojo, primero- no estarán minimizando y ninguneando No, al contrario, el solo- fenómeno Janet Jara? Primero, estoy constatando qué fue lo que pasó en la primaria y dónde estaban los votos, que por ejemplo los votos que siempre convoca el Frente Amplio no estuvieron en esta primaria, no se ven por lo menos en los números. Pero Luego, votó una más segunda gente que cosa, las dos yo lo primarias dije, de la derecha. perdón, yo lo dije antes, creo que en este mismo programa, que había que tener mucho cuidado con las encuestas porque el gobierno siempre tiene un tercio de apoyo. Y ese tercio de apoyo era lógico y natural que hoy día esté con la candidata oficialista, con la candidata que pretende la continuidad de este gobierno. Hay un 30% de chilenos que está de acuerdo con lo que hace el gobierno. ¿Qué es lo que dije yo al principio de este programa y lo he dicho siempre? Hay un mundo que, por ejemplo, en el 2022 ya fue capaz de reunirse, que es más del 60% de Chile en el rechazo. Ahí hay un espacio que va más allá de un partido o una coalición. Ya, pero Pero es un Y plebiscito. ahí es donde tenemos que ir a buscarlo. Ya, y ahí tienen que ir a buscarlo. ¿Y por qué creen que Evelyn Evelyn Matei Matei puede ser mejor para captar a ese mundo que ni siquiera sabemos si es de centro? Porque puede Probablemente es un mundo apolítico ser... incluso. Ya, ¿por qué Evelyn Matei va a tener mejores capacidades que José Antonio Cast? O que Janet Jara. O incluso, te voy a poner Franco Parisi, Parisi, que podría ahí Porque Evelyn agarrar Matei ese mundo. tiene experiencia comprobada en liderar. Representa además a una coalición política como Chile Vamos, que hemos estado dispuestos a generar las conversaciones y a llegar a consensos cuando Chile lo necesita. Ejemplo, seguridad o en distintas materias. Por ejemplo, esta semana el Partido Comunista no fue capaz de votar permisología. Pero además, hoy día lo que se necesita es efectivamente abrir los espacios para convocar ese mundo que necesita soluciones. Y nosotros hemos demostrado que cuando Chile necesita soluciones, ahí hemos estado, hemos sido capaces de liderarla y Evelyn Matei hoy día demuestra eso. Juan Lo ve Carlos. en las mismas encuestas respecto perdón. a que la gente está más disponible a votar por ella. José Carlos, el rechazo porque su candidato es requete controconocido, esta tercera candidatura, o sea, candidato con trayectoria, pero
siendo que es muy conocido, tiene mucho rechazo. Distinto que si fuese alguien nuevo. Dice, eso lo vamos a solucionar. ¿Cómo se soluciona eso? Porque ustedes lo que tienen que llegar, como todos, es a ese mundo no político o a ese gran mundo que tiene que ir a votar porque es obligatorio, aunque no está muy claro si es que hay multa, por lo tanto de obligatorio no se sabe si va a ser tan así. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo van a cambiar? Ustedes sí que tienen techo, aparentemente. Bueno, nos pusieron techo el 2017, nos pusieron techo el 2021, siempre nos han puesto techo y siempre hemos sido capaces de alguna manera de superarlos. Y así que yo tampoco me atrevería a decir que ni Janet Jara, aquí nadie tiene techo porque todo depende de cómo se hagan las campañas y de las propuestas que se planteen. Yo creo que la principal diferencia y el camino que nosotros hemos optado como partido y José Antonio Kast como candidato es dejar de hablar en esta clave de esta especie de como plano cartesiano político, eres conservador, eres liberal, eres de izquierda o eres de derecha, más Estado, menos Estado, que son cuestiones que aquí los cuatro representamos fuerzas políticas muy claramente identificadas en ese plano cartesiano y la ciudadanía las conoce. ¿Qué hemos decidido nosotros entonces hablar? Y creemos que es la fórmula de superar todos los techos que nos planteen, hablar de los problemas que tienen los chilenos. ¿Dónde están los ejes de ustedes? Nuestros ejes están en 3 grandes temas. Primero, seguridad, que creo que es el problema principal de todos los chilenos y aquí creo que los cuatro vamos a coincidir. En segundo lugar, la crisis migratoria y el desorden fronterizo que tiene nuestro país. Ahí en ambos temas tenemos grandes propuestas. Y en tercer lugar, la crisis económica. Uno de los titulares de este mismo programa es el aumento del desempleo femenino. Ahí también nosotros tenemos que plantear ideas. Por ejemplo, el tema de la sala cuna universal con cargo a fondos generales de la nación, ¿cierto? Y esa es la fórmula que nosotros vemos que es el camino a seguir. ¿Por qué? Porque cuando uno conversa con la gente, yo le doy un ejemplo, esos 18% de personas que en distintas encuestas dicen que estarían dispuestos a votar por José Antonio Kast, yo dudo que sean 100% republicanos. Y lo decimos ahora, lo dijimos el 2023, el 7 de mayo, recuérdense ustedes, las palabras de José Antonio Kast cuando nosotros los republicanos nos fue muy bien en esa elección, dijimos, tenemos claro que no todos los que votaron por nosotros son republicanos. Y los que van a votar en noviembre por nosotros, no todos van a ser republicanos, lo tenemos súper claro. Entonces nosotros buscamos conectar con los dolores que esas personas tienen. Y que al final del día nos digan, mire, hay cosas de los republicanos que no me gustan, que está muy bien, aquí nadie es monedita de oro. Pero a pesar de esos temas, yo les creo y confío en ustedes para estos 3 problemas que son los principales que tenemos. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir y es el que decidimos como partido que vamos a seguir. Juan Luis Castro está levantando la mano. Sí, porque yo creo que ¿Son el aire... ¿Son los 3 dolores de Chile esos? ¿Son las prioridades que usted pondría también? Seguridad, salud, crecimiento económico. Seguridad, migración y economía. Sí, yo creo que en eso son los temas. Están todos de acuerdo, mire. Salud, yo creo salud, que... como tema. Ahora, aquí voy. El aire fresco que nos llega a nosotros, conjunto, es que... Nosotros. Sí. Mire, Letos. ¿Qué dijo? Para que vea usted. Para que vea usted colectivo. Juan Luis Castro sí. hablando de nosotros, es una Nosotros. noticia. Bien. Es que la izquierda chilena, en sus distintas expresiones, después del domingo, llegó el hálito de que sí podemos estar en primera vuelta en los 2 primeros lugares. ¿Alcanzaron a tenerlo perdido? Sí. ¿En algún minuto pensaron Claro, que pues, esto que era- estaba completamente que era- perdido y que esto iba a No, ser ya nadie- siempre? eso ya nadie lo Sí. discute. No. Que es nosotros no. por lo menos nunca dijimos que iba a ser... Pero cuidado, que siempre iba a porque ser- hasta antes de la primaria el sentimiento en la izquierda era que esto estaba casi perdido, que nosotros hacíamos un esfuerzo. Hoy día, ojalá que nos siga acompañando esta pulsión, de decir que vamos a estar en la papeleta para la segunda vuelta. 2, yo presumo que la competencia Kast-Matei va a ser muy sangrienta. ¿Por qué? Porque Pero Matei... esta parte se equivoca. Matei Lo hemos mostrado hasta ahora. no puede desplazarse mucho más a la derecha. Tiene flanqueado por Kaiser y Kast un mundo de derecha bien instalado. No, tiene no que buscar techo, el pero centro. tiene muro. Tiene un hacia muro. la derecha. Entonces, Tiene 2 muros. entonces es un desafío que yo creo que va a ser muy entretenido. No quiero ponerme apocalíptico, que van a matarse. Pero es un desafío que hay ahí algo que no estaba hasta el domingo pasado, que era esta gran competitividad que va a ir siguiendo la huella, lo que decía Ramón Cavieres. Si Matei siguiese bajando o se logra estabilizar con Kast y logra uno de los 2, así como están las cosas, pasar a la segunda vuelta, que eso no está en claro. O podría ser que Y por Janet baje un poquito y vayamos en 3 carriles hasta el final. Todo es posible, pero aquí voy con todo esto. Que mientras la derecha administra la abundancia electoral, porque hoy día 2 de cada 3 chilenos no están con el gobierno, 1 de cada 3 está con el gobierno, van a tener una fricción de no haber hecho primarias que va a sostenerse hasta el final. Y además el problema que tienen ustedes es que van a ir en 2 listas parlamentarias. Nosotros todavía no van a ir estamos en una lista. o 3. 3 listas. O sea, nosotros vamos a ¿Cuál es la estar, tercera? estamos pujando por una. Social cristiano, ¿no? No, van No, pactados. pues, Social Cristiano le dio Aquí un nosotros voto a Kast. Van pactados.
Deme 30 segundos para explicar eso. Porque 30 segundos, me gustaría diputado Mesa. que quede muy claro. 30 segundos. Los pactos todavía no se pueden firmar, les recuerdo. pero 30 segundos, el diputado republicano, Mesa. Solo pido 30 segundos para Oliver. explicar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande de juntarnos, los republicanos, con el mundo del Partido Nacional Libertario, donde han habido personas que en algunos momentos del último año han sido muy críticos con nosotros, y con el mundo social cristiano, para formar una lista. Yo creo, y yo por lo menos insto a Chile Vamos que siga haciendo los esfuerzos para ampliar la lista que ellos están construyendo con demócratas, con el centro, porque creo que también ese es un camino que le hace bien al país. Hay que aunar a la oposición. La oposición a este gobierno es muy grande, pero también hay que entender que hay ciertas diferencias. O sea, y cuando vamos... usted reivindica las dos listas parlamentarias. Por supuesto, porque el mejor resultado que ha tenido la derecha o la oposición en los últimos 4 o 5 años fue la del 7 de mayo del 2023, con 2 listas de derecha y con una lista fuerte de la izquierda y otra lista que era bastante débil, por lo tanto yo lo considero una sola lista. Mientras tanto se ponen de acuerdo ahí. ¿Hay dos listas o una lista? Estamos de acuerdo Van a en lograr- una sola lista parlamentaria. ¿Van a ser capaces de llegar a una sola lista? Estamos en eso, Connie, porque ya los hechos indican de que Tráiganle el puede tiro al ser- notario para que firme. Ahora, nadie puede decir cuál va a ser el resultado final. Servir, porque son por favor, puras ahora tratativas, el son proceso. articuladas. Pero mire, allá está consagrado que van a ir en 2. Entonces yo pregunto, si los ejércitos para un candidato presidencial son las listas parlamentarias, va a haber el ejército republicano, libertario, social cristiano versus el ejército de Chile Vamos. En las calles, Batallón hasta Germán. diciembre, Con Que somos, hasta que somos noviembre. 3 partidos y que Ya, además ya, no, podemos está bien. sumar más fuerzas. Está bien, pero este es un punto de partida complejo para ellos, porque tienen que disputarse todo para llegar a uno de los dos a entrar en la segunda vuelta. Mira, yo puedo señalar algo. Este batallón germano que le dijo en algún momento Cristóbal Berolio, Matei, Kast y Kaiser, no se pueden juntar a tomarse un tecito, seamos francos. Están muy peleados entre ellos y están batallando entre ellos quién es más de derecha que el otro y tratando de, dentro de un mismo círculo, pelearse los votos. Nosotros podemos acá construir una primaria, podemos construir una sola lista parlamentaria y yo creo que eso también Pero es se parte... dijeron de son todo. garantías. Claro, Vamos a pues. volver sobre el Sí, punto. pero no, bueno, sí, pero es que... Pero es como la vida misma, mira, al final... No, uno hay puede- dicho Ah, 4 pero veces que es la vida y misma, cambia la cuña. y puede después sentarse y tener una sola candidatura. Es que eso también es muestra de madurez. Y aquí yo lo digo con autocrítica. O de conveniencia. Aquí, todo O el de mundo conveniencia. puede converger. Aquí hay gente que Ahora, puede perder la el audacia, trabajo. a mí lo que O tal vez Con la esto cierro. desesperación por Porque salvar la estamos pueblo. frente a un gobierno que lo ha hecho tan mal que El el único camino diputado que les Ibáñez tiene la queda... palabra, cerrar. disculpe, por favor. audacia por parte de la derecha, en 2 elementos. Primero, que a nosotros a veces nos tratan de violentistas, de octubristas, y segundo, de que esto no convoca a nadie. Respecto a lo último, ¿Y de lo primero? Janet Jara salió... ¿Y de lo primero? Voy con lo primero. Janet Jara salió con los mismos votos que en la primaria de Sebastián Piñera en su momento. Votó más gente que en la primaria de Chile Vamos. En la primaria de ahora. Entonces, no pueden deslegitimar porque sería incoherente. O sea, No, aquí no, queda nadie- para la ¿ustedes primaria de ustedes. deslegitiman? No, yo Eso creo- yo creo- respecto- yo creo eso que es respecto- importante eso que aclaremos el respecto de- concepto. eso respecto de Solo lo segundo. reconocimos los de uno, números. de uno, respecto de de Lo los datos. primero, para Bien. cerrar. Y respecto de lo primero, Nadie ha a puesto en ver, duda la legitimidad de nadie. no, ¿o sí, sí, cuando salió la elección dijeron, es que no fue a votar nadie, es que el 90% no fue a votar. pero es un análisis. Entonces, Ya, pero eso es un análisis una de crítica hecho. que Es yo una mentira. Diego, hace- es una hace mentira cuatro- que el hace 90% de 4 Chile no años- fue a votar. Diego, ¿Que mira, no fue a votar? mentira eso? tú puedes No pelear es una con mentira, nosotros, pero no puedes pelear con los números. espérate, No te agarraría combos con los números. Pero no es una mentira, pero votó más gente que en la primaria de Chile Vamos. O sea, a eso voy. Como digo, si Hace- vamos a ser hace 4 consistentes con la años atrás, idea. cuando Y el segundo votamos punto, por diputado presidente, Ibáñez. hasta el final. Andrea, disculpe, no hable sobre él. Respecto del primer punto, déjame decirle, Matei dijo en algún momento que los asesinatos del 73 eran inevitables. Luego Kast dijo que quería indultar a los presos de Punta Peuco, que están presos por haber violado, torturado y tirado al No mar dijo a mujeres. quiero, yo voy a ser, para Y ser luego- preciso, no y luego- descartó. y luego- Ese es- y luego- para que seamos... Y luego Kaiser dijo que haría un nuevo golpe de Estado con todas sus consecuencias. Las Si es consecuencias que ocurre- fueron si es que fuese el 1.400 mismo contexto. Las consecuencias fueron 1.400 detenidos desaparecidos. Entonces, la astucia. Y de luego dicen que Jara es la violentista o que nosotros somos los violentos. O sea, la astucia. Entonces, seamos coherentes también planteando las ideas, porque la ciudadanía hoy día No, creo no, que no tiene fueron suficiente octubristas. información. Andrea Valladares tiene la palabra ahora, luego Juan Luis Castro. Tomar una buena La pregunta decisión. Gracias, es, Diego. ¿no fueron octubristas? Ustedes no fueron octubristas. El Frente Amplio no fue octubrista. ¿Qué es octubrismo? ¿No estuviste en las calles tratando de derrocar al ¿Tratando de gobierno, qué? ¿Tratando de validando la violencia? No. ¿No validaron ustedes la violencia? No. fue el Frente dame, Amplio? Andrea, dame ¿No fue el una Frente declaración Amplio el donde que validó nosotros la validemos violencia la como una violencia. forma de Una. acción legítima? Una.
Ustedes estaban en las calles, el presidente, los ministros, ustedes, el Frente Amplio. Eso es lo que estaba. ¿Pero qué tiene? O sea, el derecho a la manifestación pregunta. es sinónimo de No es violencia. el derecho a la manifestación. Una pregunta. Es la Los profesores variación cuando de la marchan violencia. son violentos. Sí, puedo plantear una pregunta, porque ¿cuál fue la primera declaración de la Convención Constitucional que fue derrotada en el 2022, una vez llegado al poder, ¿cierto? Donde la ultraizquierda, no voy a separar la centroizquierda, donde la ultraizquierda tuvo mayoría. ¿Cuál fue la primera declaración? Defender a los presos de la revuelta. Entonces, no nos digan a nosotros que hoy día tratar de desconocer el pasado octubrista que tienen, como que si los chilenos tuviéramos mala Que le memoria. responde Ibáñez rápidamente porque Juan Luis Castro tiene la palabra. El Frente Amplio tenía 7 de 155 convencionales. ¿Y cómo votaron esa declaración? ¿Cuál declaración? La primera declaración que hizo la Convención Constitucional. ¿Ves que tiene una mala memoria muy selectiva, Diego? No. ¿Cómo la votaron? ¿Te acuerdas cómo la votaron? Cuando nosotros Pero estamos en responde la la pregunta, convención no te vayas por las ramas. y sumamos ¿Cómo la la votaron? vicepresidencia de la convención, ¿Cómo la votaron? lo que había en ese ¿Cómo la momento votaron? era Gracias, una diputado crítica Mesa. Te he hecho la a pregunta. No lo va a que decir porque hizo la votaron a favor. el presidente Piñera cuando fueron 400 personas las que terminaron con mutilación ocular. ¿Cómo la Eso votaron? está consagrado en informes de Votaron a favor órganos de internacionales. liberar a los presos de la revuelta. Eso sí. es lo El que resto- justamente se criticó. Ok, en su hecho el momento. punto, música de senador fondo. Castro pidió la palabra. Hay muchas cosas de la historia pasada, reciente, que hay que volver a mirar, pero yo quiero ir a otra cosa. En las primarias anteriores Le que se han quiero- hablado Un país acá- sin memoria es un se país sin puede- futuro, dicen. Sí, no, está bien, pero me Por ahí. refiero... Vamos a guardar Y lo un volvería a segundo, repetir. senador Castro. pero Guárdese vamos, lo pero que va a guarda. decir porque vamos, la noticia manda. Y ahí está Janet Jara, la candidata del oficialismo, llegando a la celebración del Partido Comunista que está celebrando los 113 años. Escuchemos a la candidata. Así que voy ahora a disfrutar la actividad junto a mis compañeros y compañeras y además a nuestra coalición que es amplia, que convoca a una mayoría importante del país y que nos esfuerza para que en los próximos meses además podamos conquistar más corazones y conciencia en nuestro país para ser una mayoría social y política y enfrentarnos a la ultraderecha, que pone en riesgo el avance de los derechos de las personas. De eso no hay que perder la perspectiva. Esta no es una elección cualquiera. Estamos frente a una ultraderecha que niega los derechos de las mujeres, de las diversidades, de los trabajadores, de los pueblos originarios. Y por eso haremos nuestro mejor esfuerzo unitario para poder representar de buena forma a nuestro país. Permiso. ¿La suspensión de su militancia sigue en evaluación? No, ese tema no está sobre la mesa. Lo he dicho una y mil veces. Gracias. Ahí está entonces clarísimo lo que ha dicho, que era el punto un poco... Joaquín San Martín, que está ahí, ¿cierto? Nuestro periodista en terreno. Lo que ha dicho entonces, porque había una expectativa de que durante este fin de semana se tomara la decisión de suspender la militancia de Janet Jara. Ella ha dicho que no está en la discusión, que además, cuando se haga, si es que se hace, lo va a decir ella. ¿Cuán importante es, senador Castro, que suspenda la militancia del Partido Comunista, de su partido, digamos, Janet Jara, para ustedes? No tiene ninguna relevancia. ¿Nada? No. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque a la gente le gustan los productos originales. Ella tiene 37 años de militancia en su partido. Haber suspendido la militancia era una pose. Nada más que eso. No tiene ningún valor, sobre todo después del triunfo, en que la gente le acepta o le perdona o dice lo que... Porque sea lo que sea. La cosa es otra. La cosa es cómo, desde una matriz comunista, y yo siendo de una izquierda no comunista, ni frente amplista, caso mío, como Andrea no es de la derecha republicana ni libertaria, y así convivimos, cómo estas identidades se vuelcan para que quien sigue siendo la misma Janet Jara comunista, porque es su historia, ¿ven?, construya algo que sea ni más de lo mismo de Boric, el presidente actual. Tiene que ser algo que refresque, que amplíe el abanico y que represente un sentido de coalición más amplia, que sea capaz de dialogar con el centro, que sea capaz de llegar a acuerdos y todo lo demás. Ese es el desafío de Janet Jara, en el cual estamos dispuestos a acompañarla. Por supuesto que sí, pero el debate que si era, que no era comunista, es absurdo a estas alturas, sobre todo porque ya no es un factor que a la ciudadanía le marque algo que sea o no sea la reconocida militante. ¿Coincide, Diego Ibáñez, que no es un tema relevante? Plenamente, o sea, a mí personalmente no es un tema relevante toda vez que conozco su trabajo, conozco su capacidad de diálogo, su apertura, su transversalidad y coincido con el senador. Yo creo que hoy lo más importante es que los partidos se sienten, que construyan un programa en común, en diálogo y en buena fe siempre. Yo creo que si ella está dispuesta a hacer ese gesto y lo ha conversado internamente, ella es libre y autónoma de hacer lo que ella estime pertinente, pero más bien
Lo importante allí es cómo los distintos partidos y ella lidera finalmente un diálogo transversal y construye una mayoría social. Yo creo Ya. que eso es lo más importante. Para eso, que claramente el principal desafío, ¿cierto? Tiene que haber un programa de gobierno que parta de cero, no de las 7 páginas del programa de Janet Jara. O sea, ¿entiendo yo? parte de las ideas que ya todos han puesto y ese proceso lo hicimos en el proceso del presidente Boric. Sí. Y salió muy bien. Entonces, y de la partida, Terminó todo el rato muy nos mal. vemos, en el Congreso, votamos en conjunto los proyectos de ley. Entonces, Pero yo aquí, creo que claro, lo ya que hay pasa harta es- materia prima Acá- desde ya, la pero cual acá construir esa unidad. Acá vimos, y por eso quiero preguntarles cuán desafiante es ese proceso. Acá vimos durante la campaña diferencias que uno puede decir, bueno, pero si es que hay que mostrar la diferencia en la primaria. Sí, pero hay diferencias en términos del contenido y de lo que proponía Janet Jara que parecen ser intransables para sectores, por ejemplo, como el socialismo democrático. Por ejemplo, el tema económico, el famoso desarrollo basado en la demanda interna, parece ser para ustedes, o sea, esto para ustedes tiene que borrarse, tiene que partir de cero, tiene que olvidarse Janet Jara de la demanda interna. No olvidarse, pero no poner ahí el ancla, pues. No poner ahí la piedra angular, porque eso no tiene destino. Y eso ya lo han reconocido. Daniel Núñez, colega mío senador, ya lo ha reconocido, incluso que él es el autor del tema económico. Lo mismo en materia de salud, por ejemplo. ¿Quién va a dudar de que hoy día tiene que haber complementariedad público-privada para poder absorber las listas de espera? No un sistema único de salud, como se propuso en el programa de Jara en un minuto determinado. O en materia de migraciones, claro, el combate hoy día a la migración irregular tiene que ser decidido y enérgico, lo mismo al delito. Pero Cosa eso que pasa no con proponía Janet Jara. Era más débil en eso, era más débil porque además la historia no acompañaba en el mundo parlamentario la posición comunista con estos grandes temas. Impugnar el acuerdo de ¿Acompañaba SQM-Codelco. o no acompaña en el mundo comunista los votos en estos proyectos? No lo ha acompañado en el tiempo reciente. En ¿Qué lo hace materia de- pensar que se iba a cambiar? Es que no puedo ser el predictor. desafío que probablemente No puedo ser predictor, pero Lo bueno de- esperamos que sí ocurra. Lo bueno de tener una coalición que puede sentarse a conversar y firmar una primaria es que todos estos temas también van a ser posibles. Yo no renuncio a que las ideas del socialismo democrático estén fuertemente puestas en el programa de Jara. Absolutamente. Bueno, si Eso- el gobierno esa es del la presidente clave. Boric fueron los que mandaron, ¿no? Al final. Absolutamente. De hecho, el mandato del presidente Boric justamente Pero ha con un sido esquema a distinto. construir Era un un esquema programa unificado, una candidatura unificada y una lista parlamentaria unificada, que yo creo que también es lo más importante, y aquí estamos de acuerdo con el colega senador. Oye. Pero hay un detalle, porque en el error que se cometió en el Cuando el quieran inicio del nos gobierno invitan a eran los anillos. Los Listo. anillos de elección, ya haber apostado todo en el primer proceso constituyente. Bueno, Sí, todas esas bueno, cosas eso es un tema estratégico son ahí. todas esas cosas las que hay que pulir. Diputado Mesa, es cierto que en este Pero para que sector conversen tienen más una ustedes capacidad también. política no de hacer desaparecer, pero llegar a acuerdos y moderar diferencias que son tan ostensibles como las que hemos visto hoy día, no en la campaña, hoy día mismo. Ese talento, ese músculo de llegar a acuerdos a ustedes les cuesta mucho más. ¿Cómo lo van a hacer? Del dicho al hecho hay mucho trecho, porque aquí hay toda una buena disposición, ¿cierto? Vemos acá en el panel del frente, pero la verdad es que cuando se llegan a las votaciones en el Congreso, quienes hemos sido más leales con el gobierno de Gabriel Boric en los temas de seguridad y los temas migratorios, hemos sido las bancadas de Chile Vamos y del Partido Republicano, mucho más que el Frente Amplio, mucho más, infinitamente más que el Partido Comunista. Hemos Pero no del acompañado socialismo en todas democrático. las votaciones. Ahí estamos, yo creo que ahí ellos nos ganan. Hay que ser bien honestos. menos mal que lo Pero hay sucede. porque yo ante la realidad me rindo. O sea, el problema es que aquí no hay que construir castillos en el aire. Pero respecto a la candidata Jara, yo creo que aquí hay evidentemente un camino que ha marcado la candidatura de Janet Jara de resaltar sus habilidades blandas, ¿cierto? Lo decía al principio el mismo Diego, las habilidades blandas que tiene Janet Jara, pero la verdad es que Chile no necesita una presidenta blanda. Chile necesita una presidencia dura contra el Una narcotráfico. presidenta, puede decirlo, Una una presidenta. presidencia, porque no me niego a ninguno de los escenarios todavía, porque yo insisto, la elección de noviembre no se va a definir por la encuesta de hoy día. Necesita una presidencia dura con el narcotráfico, con el crimen organizado, con las fronteras que hay que cerrarlas de una vez por todas. Y en todos esos temas Janet Jara se ha equivocado. Si Janet Jara y el Frente Amplio, el Partido Comunista o Socialismo Democrático pretenden gobernar con buena onda, se equivocaron de Chile. El Chile de hoy día no es un Chile buena onda. El Chile de hoy día necesita decisión, necesita convicción y necesita sobre todo la fuerza para sacar adelante las grandes reformas que necesita nuestro país y la convicción y el carácter para decir y hacer lo que a veces es impopular, pero es necesario. Andrea Valladares, le planteaban desde acá que su candidata tiene no sé si un problema, pero un desafío doble, porque tiene por la derecha, no solamente acá, sino que a Kaiser, y por este otro lado, ¿cierto?, tiene que
conquistar y tiene que sumar a un sector que es más de centro, más moderado, etcétera, hacia el centro, hacia la centroizquierda. ¿Cómo se hacen esas cosas? Porque a veces parece como... o sea, las dos cosas no se pueden hacer. Como que hay que pelearse con un lado y congraciarse con el otro, o se puede hacer al mismo tiempo. ¿Cómo se hace? Porque hasta el momento da la impresión que no lo ha podido hacer. Esa es la complejidad de construir mayorías, donde no siempre todo el mundo va a pensar lo mismo. Obviamente, y aquí no se trata de a quién le hablamos, sino qué vamos a proponer y cómo lo vamos a hacer. Porque efectivamente todos coincidimos cuáles son, por ejemplo, los dolores de Chile. Seguridad, salud, economía, no llegamos a fin de mes. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer y quién tiene la capacidad de hacerlo? Esa es la pregunta. Recién veíamos lo del Partido Comunista y la militancia de la candidata Janet Jara. ¿Por qué es un tema? Fue un tema durante todos estos días y lo fue también antes en la primaria. Aquí dicen que ya no es un tema. ¿A usted le parece que es un tema? Bueno, por algo fue un tema, ¿o no? Por algo lo plantearon dentro del mismo Partido Comunista. El mismo Daniel Jadwe se adelantó y probablemente eso hizo que Janet retrocediera. Porque hay un tema en el Partido Comunista y sus credenciales democráticas y cómo también se comporta en coalición. Probablemente el Partido Comunista es los partidos de la coalición que apoya al presidente que menos ha estado con él en las votaciones en el gobierno. Entonces, ¿cómo va a construir desde ahí esa mayoría que pretenden ser? Para nosotros, desde Chile Vamos, la candidatura de Evelyn Matei, obviamente es un desafío complejo representar tanto a una derecha tradicional como abrir espacio hacia el centro, pero lo hemos hecho en otras ocasiones y logramos votaciones en el Congreso que ponen por delante lo que Chile necesita, que a Chile le vaya bien. Si hoy día Janet Jara ya no va a cortar con su militancia, bueno, probablemente es porque el desafío va a estar en otra parte. Si el Partido Comunista va a demostrar de aquí hasta fin de año si son capaces efectivamente de sumarse a esta coalición o van a seguir votando como esta semana votaron en contra de permisología. Y la suma de, por ejemplo, Paula Daza, está ahí en nuestro generador de caracteres, que fue una de las que se sumó a la candidatura de Evelyn Matei, así como el Partido Social Cristiano, ¿cierto? La candidata Francesca Muñoz bajó su candidatura para darle su apoyo a José Antonio Kast. Y como también se sumó el Partido Amarillo a la candidatura de Evelyn Matei. Ya, pero estoy pensando en el tema, en el factor mujer. Ahí hay una estrategia, me imagino. Vimos el domingo en la noche, después del triunfo de Janet Jara, un punto de prensa de Evelyn Matei, rodeada de mujeres donde no nombró a Janet Jara, no nombró a las primarias, pero era evidente que estaba reaccionando a eso. ¿Se puede competir? ¿O qué sentido tiene esa competencia? ¿Nosotros también somos mujeres? Hay un mundo, especialmente las mujeres, donde Evelyn Matei tiene una conexión especial. Pero ha perdido apoyo precisamente en ese sector, según las encuestas, ¿o no? Yo no lo vería así. Además, Evelyn Matei tiene mucho que mostrar cuando fue ministra del Trabajo, por ejemplo, el 1.000.000 de empleo, con Natal de 6 meses. Es que hay una diferencia. Por ejemplo, esta semana tuvimos la cifra de desempleo femenino. Entonces tenemos una ministra que tiene que responder por esta cifra, mientras nosotros tenemos una ex ministra que sí supo hacer bien las cosas. Que votó, que estuvo en contra del sueldo mínimo. De una discusión de sueldo mínimo en el minuto que lo era. Pero sacó adelante el postnatal de 6 meses, por ejemplo. El asesor económico está a favor de eliminar el sueldo mínimo, el asesor económico de Evelyn Matei. ¿Cuál de los asesores económicos? El asesor económico que trabajó para el ex gobierno del presidente Piñera. Te busco al tiro el nombre, de hecho. Pero mientras tanto, va a tener un problema ahí Janet Jara cuando le saquen en cara, por ejemplo, el desempleo, que llevamos varios años con un desempleo pegado por sobre el 8%, ahora 8,9%, y donde el desempleo femenino sube a 2 dígitos, 10,1%. Pero Janet Jara tuvo el gran mérito de construir la reforma de pensiones junto con Chile Vamos en el Congreso. Pero fue ministra del Trabajo, Ojo. no... Sí, está bien, pero la única reforma estructural hecha en este periodo es la de pensiones. Y ahí hay un mérito y se logró con diálogo. El único acuerdo por la paz de la Araucanía se hizo transversalmente, salvo con los republicanos. Por distintas razones, pero así fue. Entonces, capacidad de diálogo de este lado hay. Otra cosa es quienes se allanan a conversar, a dialogar. Ahora, voy a lo siguiente. Al país le interesa poco la chimuchina, la discusión del marginal, del bar. Aquí lo que importa es, la gente dice, oiga, si la gente de izquierda va a proponer lo mismo que lo que hay hoy día, no. La gente de derecha va a seguir en una trifulca, ojalá que no. ¿Será posible que en Chile entendamos que en los temas de seguridad, de economía y salud es posible marcar una ruta y que quien gane la presidencial
tenga acompañamiento parlamentario, porque todos los últimos gobiernos, el que gana la presidencia tiene un Congreso en contra. Y por esa eso es la hemos gran planteado pregunta. una reforma Eso va a quedar para la próxima. La pregunta es cómo se va a portar la oposición, sea Mira, quien sea el gobierno. Me gustaría para opinar de este tema. tenía a propósito de que me dijo que Justo no para... Diga el nombre que Michelle tiene. Lade. No es parte de los Michelle Lade. No es parte de los equipos programáticos. Si a un presidente le No es importara a los parte más del pobres, equipo debería programático. bajar el salario mínimo. Ya, Pero no es parte del equipo Madrid. programático. José diputado Escuchen. Mesa, Andrea Muchas gracias. Valladares, Diego Ibáñez, Juan Luis Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchísimas Vamos gracias. a la pausa, pero antes saludamos a Muy nuestros bien. auspiciadores. Sí, protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y Toyota va más allá. Nos vamos a la pausa después, vamos a hablar de Toyota. Nos vamos a la pausa, a la vuelta estará aquí con nosotros el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ya volvemos con Estado Nacional. En Toyota.cl. Bien, pues presentamos a nuestro invitado, es el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, muy buenos días, gracias por recibirnos, por Gracias acompañarnos, a ti. más bien en este caso. Claro, es el canal de todos los chilenos, pero en este caso son ustedes los que me reciben. Así que muchas gracias, Constanza y Matías, por la posibilidad de conversar. Ministro, vamos a hablar de hartas cosas, pero partamos por lo que ocurrió, la buena noticia, ¿cierto? Para ustedes, sobre todo, y iba a decir, digamos, para todos los que quieren iniciar una inversión en nuestro país o un proyecto, que fue la aprobación final del famoso proyecto de permisos sectoriales, llamado permisología. Yo sé que a usted no le gusta ese nombre, pero así lo conoce la gente para que no nos perdamos. Usted ha dicho que la implementación es algo que va a llevar por lo menos durante todo este año y que esperan que se concrete antes de terminar el gobierno, o sea, antes del 11 de marzo del próximo año. ¿Por qué la implementación? Porque esto es una ley marco que hay que bajarla a los distintos servicios con reglamento. ¿Cuándo debiera cumplirse la promesa de reducir los tiempos de tramitación de los permisos entre un 30 y hasta un 70%? Eso va a ocurrir con distintas gradualidades, yo diría, en régimen durante el año 2026. Ahora, déjame partir, Constanza, primero por compartir lo que tú planteas. Yo creo que esta es una muy buena noticia para el país. Esta es una reforma estructural, maciza, muy ambiciosa, que va a permitir que, en el caso de los permisos sectoriales, es decir, todos los permisos no ambientales, lo que está fuera del sistema de evaluación ambiental, los tiempos se puedan reducir, como tú bien decías, entre un 30 y un 70%. Déjame dar un ejemplo bien concreto. Hoy día, cuando alguien tiene un restaurante y quiere expandir ese restaurante, le toma entre 7 y 8 meses promedio obtener todos los permisos necesarios para expandir ese restaurante. A propósito de este proyecto de ley, eso se va a reducir a 2 meses. Esa es la magnitud. Debiera pasar en 2026. Claro, va a ir pasando en una gradualidad porque para lograr ese objetivo, el proyecto tiene muchas medidas diversas y esas medidas van entrando gradualmente. Pero esto va a estar en plena ejecución durante el año 2026. Nuestro compromiso como gobierno es que la gran mayoría de los elementos que son importantes para esa implementación, que requiere mucho trabajo, como el trabajo que venimos haciendo para implementar este proyecto desde el 2022, de hecho, nuestro compromiso es que eso ocurra durante nuestra administración. Y para eso vamos a trabajar hasta el último día, como siempre nos ha pedido el presidente Boric. Así que esto es una muy buena noticia porque permite, insisto, reducir los tiempos sin intervenir la parte ambiental y además, en los casos de los permisos sectoriales, que es lo que toca, sin bajar el estándar regulatorio. Después podemos conversar con ustedes cómo se logra la clave de esto, que es bajar los tiempos, hacer un Estado más eficiente y mantener la tranquilidad de que se está salvaguardando bien los riesgos que buscan proteger los permisos. Porque Constanza antes decía que a mí no me gusta la palabra permisología. Y eso es cierto. Y no me gusta porque tiene una connotación peyorativa, como si los permisos fueran un estorbo. Es que lo están que terminan siendo. Lo que pasa es que quiero ser preciso en esto. Los permisos son parte de nuestro desarrollo y avance civilizatorio y buscan proteger a la sociedad de ciertos riesgos. Permisos racionales, pero no los arbitrarios, no los irracionales. Es que eso es justamente lo que hace el proyecto de ley, Matías. Tú das en el clavo. Lo que hace esto es decir, mire, cuidemos lo que hay que cuidar. Hay que proteger a las sociedades de riesgo. Cuando hay un terremoto en Chile y usted está en un edificio, usted está tranquilo en ese edificio. Y eso en parte tiene que ver con un buen estándar regulatorio, con que se cumplan justamente esos cuidados. Lo que hace este proyecto
es que usted va a seguir estando tranquilo en ese edificio, pero los tiempos se van a demorar Sí, mucho pero menos tiempo de lo que ocurre en la cuando actualidad. se están construyendo carreteras que unen a gente, a poblaciones aisladas, hay inversiones enormes, hay compromisos, hay crédito, hay un montón de cosas. Y paran 2, 3, 4 años, 5, 8, 10 años proyectos de inversión relevantes, socialmente muy relevantes, porque se encuentra un determinado resto arqueológico importante. Porque este proyecto no toca, por ejemplo, el tema de los consejos de monumentos nacionales, los temas medioambientales, pero son cosas que generan mucha duda. ¿Hay intención real de entrarle a esos temas? Bueno, porque si usted dijera, mire, lo que pasa es que hay que cuidar nuestro patrimonio, obvio, ¿quién podría decir lo contrario? Pero que encuentran no se sabe qué es lo que se hace con lo que se encuentra ahí, pero la obra se para 5 años. Voy a comentar esto, Matías, pero me imagino que a esta altura, después de que yo llevo 2 años y medio trabajando durísimo en este proyecto, y nuestro equipo, equipo haciendo una reforma que nunca había habido una reforma de este tipo, porque mucha gente habla de permiso, para arriba y para abajo, como se dice, pero no hicieron las transformaciones. Es este gobierno, el gobierno del presidente Boric, el que está haciendo esta reforma estructural que va a permitir reducir los tiempos. Por lo tanto, a mí no se me tiene que convencer ni al gobierno respecto a la importancia de todo lo que tú planteas y a la importancia social de lo que tú planteas, para acelerar los hospitales, para acelerar las carreteras, por supuesto, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Por supuesto, pero si no hubiéramos trabajado en esto como hemos trabajado, si en el fondo, te insisto, mira, a veces... Que somos inconformistas, voy a ir en el sentido de que faltan cosas, es que voy a contestar sin eso desconocer lo que se ha hecho. Porque muchas de esas cosas que tú dices, hay algunas imprecisiones, pero, a ver, nosotros cuando llegamos al gobierno, había muchos desafíos y uno de ellos era justamente el de los permisos. Entre otras cosas, por permisos y otras cosas, nuestra economía estaba creciendo o tenía como crecimiento potencial ese 2%. Lo que nosotros vamos a heredar a la siguiente administración es una mayor capacidad de crecimiento. Es decir, nosotros no inventamos el problema de los permisos. Todo lo contrario. Nosotros discutamos lo que estamos de acuerdo. Es que nosotros estamos ayudando a resolverlo. La pregunta es que son inconformistas. Resuelven bien, pero le pregunto por lo que no han resuelto. Bueno, voy a eso. A ver, primero, el tema de monumentos nacionales da permisos sectoriales también. Y en la medida que da permisos sectoriales, también es parte de este proyecto. También lo son las concesiones marítimas y muchas otras cosas, que a veces se dicen que no son parte de este proyecto. Ahora, sucede además que en el caso de monumentos nacionales hay una serie de aspectos más específicos que requieren además una reforma en particular. Y por eso el Ministerio de Cultura, de nuestro gobierno también, está liderando una reforma en ese sentido. Por lo tanto, ese tema se aborda. Ahora, cuando se dice, mire, hay un avance importante a propósito de los permisos sectoriales, pero quedan otras cosas. Eso es cierto, pero a mí me gustaría decir cuán importante es el avance que acaba de ocurrir. Y haberse enfocado y haber logrado este avance tan importante en materia de permisos sectoriales es relevante por 2 razones. La primera es porque para la gran mayoría de las personas que nos están viendo acá, por eso daba el ejemplo del restaurante, los permisos sectoriales son todos los permisos que tienen que abordar cuando quieren hacer una inversión. Cuando alguien quiere construir una ferretería, cuando alguien quiere tener su almacén, cuando alguien quiere expandir su restaurante, cuando alguien quiere ampliar su casa. No tiene que pasar esto no es solo para la empresa. No tiene que pasar por un permiso ambiental. Exactamente. La gran mayoría de las inversiones en Chile solo tienen que abordar permisos sectoriales y para eso este proyecto es fundamental. Y en el caso de los grandes proyectos, una vez que pasan por el sistema de evaluación ambiental, porque este proyecto no toca el sistema de evaluación ambiental, tienen que enfrentar algunas veces miles de permisos sectoriales. Déjame un ejemplo concreto de esto. En el informe, todos los días en uno de los informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, quienes tuvieron un rol muy importante en poner este tema arriba, señala que en un proyecto minero tipo, un proyecto grande, la parte ambiental toca 1/3 del tiempo, toma 1/3 del tiempo, y la parte sectorial 2/3 del tiempo. Entonces, este proyecto que acabamos de aprobar aborda 2/3 de los proyectos grandes, para ocupar ese ejemplo, y aborda el 100% de los permisos que son relevantes para la gran mayoría de la población que nos está viendo acá. Entonces, falta, por supuesto que falta, pero no ha habido un gobierno que haga un avance más relevante que el avance que ha logrado el presidente Boric, y lo hemos hecho cuidando siempre los estándares regulatorios que son muy importantes para darle tranquilidad a las personas. Y digo esto porque, a propósito de esto, hay una cantidad de noticias falsas, en fin, vi el otro día que incluso decían que cambiábamos el estándar sísmico a propósito. Justamente el ejemplo que traigo dice relación con que eso no es así. Aquí no se baja ningún estándar, sino que se logra un Estado más moderno, más eficiente. Ministro, para ir a otros temas, usted acaba de decir que con este proyecto, con la aprobación de este proyecto, van a heredar
una mayor capacidad de crecimiento de nuestro país. ¿Cuánto exactamente debiera aumentar el crecimiento de nuestro país o el crecimiento potencial por este proyecto? Porque este proyecto supuestamente va a facilitar y aumentar la cantidad de inversión. ¿A cuánto se debiera traducir en términos de crecimiento? Voy a contestar esa pregunta precisamente, pero lo primero que diría es que, dada la magnitud del impacto que esto va a tener, que además yo creo que es un impacto, es una cuota inferior, cuando uno dice se van a reducir 30% los tiempos para los grandes proyectos, ni siquiera hemos considerado una de las medidas más importantes que tiene este proyecto, y es que les va a permitir a las grandes inversiones tramitar, una vez que pasan el sistema de evaluación ambiental, tramitar todos sus permisos de forma paralela, todos los permisos sectoriales. Es una diferencia gigante cuando tú tienes que el otro día estábamos en un seminario con Quimarlo Aguirre, con Carolina de Quimarlo Aguirre. Carolina decía, tenemos que tramitar 5.000 permisos. Por supuesto, si tú les permites que todo eso ocurra de forma paralela, van a ir mucho más rápido, y eso probablemente hace un efecto mayor que 30%. Ahora, yendo a la pregunta de Constanza. Hay un informe de la Comisión Marfan, este informe que esta comisión de economistas de todos los sectores políticos y con una alta capacidad y trayectoria conocida, en el fondo. Ese informe, ese equipo, se hizo la siguiente pregunta: ¿cuánto aumentaría el crecimiento si pudiéramos reducir los tiempos en Chile en un 30%? Y la respuesta de ellos fue decir 1/3 de un punto del PIB, que es un cambio importante. ¿Es suficiente para que crezcamos todo lo que queremos crecer? No, pero es una contribución bien importante, y eso nos va a permitir, insisto, que a diferencia del país que nosotros heredamos, nosotros podamos heredar un país con mayor capacidad de crecimiento. Ahora, para crecer más hay que conversar más que permiso. Yo siempre digo, a veces... Hay que conversar de empleo, por ejemplo. Hay que conversar de muchas cosas. David Bravo, escuchaba el otro día a David Bravo, que tiene una trayectoria impecable, nadie podría situarlo con sesgos políticos, un profesional de aquellos. Dijo el otro día, escuché, viene hablando de emergencia, y desde que partió este gobierno, para ser justo, no es un tema de un gobierno u otro, viene hablando de una emergencia laboral. El pobre parece predicando en el desierto. Y el otro día dijo, ¿saben qué? Lo escuché. Más que el problema técnico, ese problema es que no es tema para los políticos, no es tema para nadie. Y vimos la cifra, 8,9% de desempleo, 10,1% para las mujeres. Eso también lo hereda una administración y usted del equipo económico. ¿Le preocupa a usted la debilidad del mercado laboral? ¿Estamos en emergencia laboral también? El empleo, creo que las cuñas ayudan un poco en ese debate. Yo soy muy cercano al profesor Bravo, fue mi profesor, yo fui su ayudante, así que tengo el mayor respeto por él y el mayor aprecio. ¿Usted cree que no ayuda a poner la cuña? Uno siempre tiene que sí apreciar a los profesores que fueron importantes en su carrera. Sí ayuda porque da sentido de emergencia, a lo mejor. Lo que pasa es que, vamos a los datos, que es lo que justamente me enseñó el profesor Bravo en todas las clases que tomé con él. Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Primero, un desempleo de ese nivel es un desempleo alto que hay que buscar resolver. Y es una cifra que a nadie deja contento. Ahora, esto convive con que efectivamente durante nuestro gobierno se ha creado una cantidad importante de empleos. Pero no se han recuperado la cantidad de empleos que se eliminaron y que se destruyeron en la pandemia. Eso no es cierto. Hay que ser un poco más preciso en la frase de Constanza. Lo que sucede es que en términos de empleo, hoy día, por supuesto, hay mucho más empleo que prepandemia. Mucho más. Lo que pasa es lo que, cuando alguien hace esa afirmación, se refiere a la tasa de participación. Es decir, cuando tú tomas la cantidad de empleo que existe y lo divides por la cantidad de personas que podría trabajar. Esa tasa es algo más baja que prepandemia, pero en términos de cantidad de empleo, se han creado más empleos. ¿Público o privado? No, la mayoría son privados. De hecho, pero, ministro, solo para ir con las cifras, son un poco más de 500.000, ¿cierto? Sí, cerca de 600.000. Y se destruyeron 2 millones de empleos para la pandemia. Sí, no, Constanza. Créeme que lo que yo te estoy diciendo es correcto. Lo que pasa es que durante nuestro gobierno se han creado en torno a 600.000 empleos y durante la administración anterior se recuperaron los otros, por lo tanto, los 2 millones en total, hace rato están recuperados. Créeme que ese dato es así. Lo que pasa es que también lo que ha sucedido es que la población ha crecido, el país tiene más gente de lo que tenía hace un tiempo, entonces a pesar de que hay más empleos, cuando uno lo divide por la cantidad de personas que podrían trabajar, esa tasa es algo menor. Pero lo que ha ocurrido, insisto, es que ha habido capacidad de crear empleo, en torno a 600.000, y al mismo tiempo, lo otro que ha ocurrido es que ha bajado la informalidad. La informalidad en nuestro país, en un año normal prepandemia, llegaba hasta el 29%, y hoy día es 26%. Entonces, lo que ha ocurrido
cuando uno compara la situación pre y post pandemia, es que la parte de la economía formal ha estado, tal vez no todo lo que nos gustaría, pero ha tenido cierto dinamismo y los empleos más bien se han perdido en la parte informal. ¿Cuál es el desafío que tenemos? A propósito de conectar con lo que conversábamos antes, es que necesitamos más inversión, necesitamos más crecimiento para que las personas que han perdido sus empleos informales ahora lo ganen en empleos formales. Ese es el desafío que tenemos como gobierno. Y ahí, porque el mismo David Bravo lo ha dicho, digamos que todas las leyes que se han implementado en términos del mercado laboral han tendido... No, son antiempleo, Él dice que habla que son antiempleo porque aumentan el costo laboral, estamos hablando de las 40 horas, el alza del salario mínimo, la reforma previsional que entra ahora empieza con el aumento de un punto. El Banco Central también habló del alza, preocupante alza del costo del empleo. Ya, y en ese contexto quiero preguntarle, ¿es posible pensar en un salario vital de 750.000 pesos, que fue una de las propuestas de la candidata Janet Jara, que hoy día es la candidata del oficialismo? A ver, voy primero a la primera parte de la afirmación, que creo que es importante. Primero, por supuesto, defender estos avances, el reducir la cantidad de horas, aumentar el salario mínimo, una reforma previsional que todos sabían que había que hacer y que este gobierno, bajo el liderazgo en ese tiempo de tanto la ministra Jara como el ministro Marcel, logró hacer este avance relevante. Yo creo que eso es importante y que fueron además, dicho sea de paso, todas estas reformas aprobadas con amplísimo acuerdo en el Parlamento. ¿Ya? Ya. Eso es primero. Pero eso nadie lo discute, pero hay un aumento en el costo del empleo. Voy a esa pregunta. En economía, como en todas las cosas en la vida, es difícil explicar algo que ya pasó por algo que todavía no ocurre. Entonces, es difícil pensar que la reforma previsional, que va a implicar un alza de las cotizaciones de los empleadores, pero que todavía no ocurre esa alza... Sí, pero la gente se prepara. Pero es difícil decir que problemas, o sea, falta de dinamismo en el mercado laboral que tenemos hace más de un año, cuando ni siquiera estaba aprobada todavía la reforma laboral, perdón, la reforma previsional, alza en el salario se podría explicar por y eso. 40 horas. Voy uno por uno. Entonces, explicar lo que sucede en el mercado laboral por la reforma previsional es imposible, porque es algo que todavía no ocurre y faltan meses para que ocurra. Si uno lo quiere explicar además por el caso 40 horas, una de las características principales de esa reforma es su gradualidad. Sí. Esa reforma va a permitir llegar a las 40 horas, pero recién todo lo que se ha hecho hasta ahora es reducir una hora. Entonces, de nuevo, explicar este fenómeno por la reducción de una hora también parece difícil. El único cambio que ha sido más importante y que ha sido más implementado hasta ahora es el alza del salario mínimo, que ha sido un alza real relevante. Ahora, yo en mi vida académica estudié mucho el tema del salario mínimo, es un tema que he escrito artículos sobre eso y conozco además la literatura académica. La literatura académica, en general, lo que muestra es que es posible hacer alzas de salario mínimo sin impactar el empleo de forma negativa, como se predecía hace un tiempo. Esa es la literatura más reciente. Y quienes en general plantean que el salario mínimo podría ser un problema, lo que dicen es que eso debería impactar en dos cosas de forma simultánea. En el empleo, es muy técnico todo esto. El público general quiere saber si es que el profesor Bravo se equivoca o se equivoca. ¿Están de acuerdo? Lo que pasa es que uno no habla así en términos académicos. Yo sé que para la prensa eso es lo que... Esto es la universidad. Pero tenemos que entender si es que las medidas que los políticos están planteando, la gente que está sin pega en su casa, quiere entender si son medidas buenas o no son buenas. Eso es lo que quiero explicar. Sí. Si el salario mínimo tuviera un efecto relevante en la economía, negativo, lo que debiera pasar, eso es lo que predice la literatura académica, es que debiera aumentar la informalidad. Porque en el fondo lo que debiera pasar, la informalidad no paga el salario mínimo. Entonces tú pierdes un empleo porque te suben el salario mínimo, te vas a un empleo donde no te pagan el salario mínimo. Y lo que muestran los datos de Chile es que durante nuestro gobierno lo que ha pasado es que se ha reducido la informalidad. Entonces creo yo no voy a hacer una afirmación tan tajante porque en general quienes hemos pasado por el mundo académico estamos acostumbrados a no hacer afirmaciones tan tajantes, sobre todo cuando no hay estudios todavía de este tema, que lo vean en profundidad, pero la evidencia que yo veo en los datos, por esta reducción de informalidad, a mi modo de ver apunta a que el salario mínimo no está teniendo un rol relevante en la falta de dinamismo del empleo. Esa es mi visión como académico que ha estudiado este tema. Sobre temas de pobreza. Obviando por un segundo que cambió la metodología, por lo tanto es ridículo decir que subió del 6 al 22, del 8 al 30, ¿no es cierto? No entrar en esa... Yo me quiero quedar con la cifra final, con la nueva metodología. La foto del momento nos indica, según este informe de los expertos citados por el propio gobierno, que la pobreza es del 22%.
con metodología nueva, acotada, ajustada. ¿No es un fracaso tener un 22% para un gobierno, sea cual sea el gobierno, de 22% de pobreza? Lo que pasa es que sé que hiciste todas las prevenciones. Sí, pero no quiero hacer la comparación con otras. No, es que. Es la foto. A ver, voy a explicarlo de forma muy, muy simple. La forma en la que se estima la pobreza, hay distintas formas de hacerlo, pero la forma más simple es que tú pones un nivel de ingreso, y si la familia está por bajo ese nivel de ingreso, se dice es una familia que está en una condición de pobreza. Por sobre ese nivel de ingreso, se dice esa familia ya no es pobre. Si tú subes la línea, por supuesto que aumenta la pobreza. Lo que importa para los gobiernos... No le hablé de aumento, Sí. le hablé de una cifra. No, es que lo que importa para los gobiernos es si los gobiernos logran reducir o no la pobreza. Tú, la línea que pongas, este gobierno va a haber reducido la pobreza. Porque en el fondo lo que sucedió es que con la línea vigente, la pobreza llegó a su nivel más bajo en términos históricos durante nuestro gobierno. Si tú pones una línea más exigente, en buena hora, porque va a significar que nos vamos a preocupar más de este tema, que por supuesto es muy apremiante, lo que va a suceder es que va a haber un número mayor, pero va a seguir siendo cierto que el gobierno bajó la pobreza. Lo que pasa es que... Entonces, ¿se entiende, no? O sea, en el fondo, entiendo. si tú pones una vara más alta, lo que importa es que aún con esa vara más alta, tú vayas bajando la pobreza. Ahora, poner una vara más alta tiene sentido. Leí la entrevista del académico Osvaldo Larrañaga, en la tercera, creo, ayer. Y él decía, mire, la gracia de poner este número más exigente es que nos va a permitir hablar más de este tema. Pero, por supuesto, en ningún caso el profesor dice esto significa un fracaso o que no estemos reduciendo la pobreza. Sino que no, la pobreza se está bajando, ¿ya? Sea cual sea el estándar que uno mide esto, pero a mí me parece que es importante que nunca perdamos los ojos en esto, porque en última instancia, y eso es a lo que han apuntado todas nuestras reformas como gobierno, lo que importa acá es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Dicho sea de paso, el salario mínimo, haberlo aumentado como lo hemos aumentado durante este gobierno, entre otras cosas, permite que una familia que trabaja todas sus horas, que trabaja más formalmente, bueno, que pueda salir de la pobreza. Es una cuestión fundamental que aborda el aumento tan importante que hizo el gobierno en materia de salario mínimo. Están poniendo la música, no están Así es. discutiendo. Dígame sí o no, si Janet Jara lo llama para formar parte de su comando y su campaña, ¿qué le dice? No, yo estoy en el gobierno. A ver, la candidata ¿Sí o Janet no? Jara tiene todo nuestro apoyo. A mí me ha generado mucha esperanza, de hecho, lo que ha ocurrido el último tiempo. Creo que hizo un trabajo excelente como ministra del Trabajo, logrando acuerdos, pero yo estoy en el gobierno del presidente ministro. Boric, y estoy ahí hasta que el presidente lo estime pertinente. Gracias, ministro Grau. Muchas gracias. Connie, nos vamos ya, ven las Nos noticias. vamos, Que bien. tengan buena semana. Que tengan buena semana. Chao, gracias. Con el auspicio de Toyota, vamos más allá. Y te pillé, no grave robos, evítelos. Hemos presentado Estado